Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a este cuarto encuentro del ciclo de conferencias virtuales Historias cercanas, conversaciones sobre Estado, política y sociedad en el NEA, organizadas por el NESEPS, que es el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad, un grupo de investigación que este año está cumpliendo 10 años de trabajo. Tenemos nuestra sede en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y bueno, justamente este ciclo de conferencias que estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando durante todo este año, eh, se tratan justamente de contar los temas sobre los cuales trabajamos dentro del núcleo. En el caso del día de hoy, ya después Adrián les va a explicar mejor, pero simplemente yo voy a mencionar cuál va a ser el tema sobre el cual vamos a conversar hoy, que tiene que ver con una de las líneas de trabajo de nuestro núcleo, que es el de las políticas públicas. Y particularmente vamos a focalizar en tres cuestiones. Por un lado, en las políticas sobre las infancias y el tema del trabajo infantil, el trabajo de los niños, las políticas educativas y políticas económicas. Así que creo yo que va a ser un conversatorio sumamente interesante donde seguramente vamos a aprender muchas cosas porque estos temas que vamos a conversar hoy no son justamente de los más conocidos sobre la historia de nuestra región. Así que ahora sí le dejo la palabra a Adrián para que coordine este panel. Bienvenidos para todos. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Vamos a dar inicio en este panel que tiene como invitados a tres expositores, los cuales voy a presentar en este momento. Y la idea de esta dinámica es, por un lado, presentar a través de distintas preguntas y distintas reflexiones vinculadas con las temáticas que nos convocan, y en un segundo momento vamos a comenzar a desarrollar las preguntas que se puedan ir generando a partir bueno, de los interrogantes y las preguntas que se van a ir desarrollando a partir de las exposiciones que vamos a ir escuchando, ¿no? Tenemos entonces presente en la sala a los tres expositores. Voy a dar inicio a una presentación breve de cada una de ellas. Antonia Elizabeth Portalis, que nos acompaña, es profesora en Historia y Educación Cívica, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Historia Regional y especialista en Docencia Universitaria. Su trabajo final de especialización en Historia Regional se tituló Política y Escuela en Corrientes durante el primer peronismo, una aproximación desde la perspectiva de los actores 1946-1949. Además, es doctoranda de la carrera del doctorado de Historia de la Universidad Nacional del Nordeste e integra el grupo de investigación en el IGI, en el NESEPS y en UNLAM, la Universidad Nacional de UNLAM. Por otro lado, también tenemos presente a otro de los disertantes, que es Renzo Balbiano, quien es, brevemente una presentación de él, quien es licenciado y profesor en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, es especialista en Historia Económica por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y maestrando en Historia Económica en la misma institución. Integra como becario el equipo de investigación del Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre el Estado de Política y Sociedad y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, que tiene como centro radicación la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha participado en diversos congresos y publicado en revistas científicas, y su área de investigación e interés comprende la historia de la industria, las políticas públicas y las empresas. Finalmente, también tenemos presente a la profesora licenciada Martina Vázquez, que es profesora licenciada en Educación Inicial. Su tesis de grado se tituló Debates parlamentarios y normativas sobre el trabajo infantil en Argentina y la provincia del Chaco entre 1958 y 1976.
Es doctoranda en Historia por la Universidad Nacional del Nordeste y es parte del NECEP e integrante del proyecto de investigación La construcción de las infancias como sujeto pedagógico en el Chaco en el siglo XX, aportes al estudio de la historia de la educación regional, el cual está radicado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Estas son las presentaciones de los tres ponentes que tenemos el día de hoy, y en el cual tenemos, como mencionábamos, un eje de preguntas que van relacionadas a el desarrollo del que nos convoca, ¿no? Lo cual podemos empezar a pensar, ¿no es cierto?, con unas preguntas vinculadas a, por ejemplo, una primera pregunta que sería interesante que nos puedan comentar, que nos puedan eh, comentar las indagaciones que han hecho y los alcances que han tenido en torno a sus investigaciones, es cuáles son los referentes conceptuales que trabajan y qué estudios previos hay al respecto en función de bueno, las investigaciones que ustedes están realizando en estos años. Bueno, en mi caso tenemos lo que es infancias trabajadoras en el Chaco, pero como son escasos aún los estudios al respecto, se amplía a lo que es en el país. Y primero hay que pensar por qué infancias en plural. De acuerdo a las investigaciones que buscamos, encontramos que Fernando Álvarez Uría y Julia Varela, por ejemplo, nos mencionan que infancia no es algo universal, no es unívoco, es más bien plural, por el hecho de que no es lo mismo ser indígena, está atravesado por cuestiones de género, de clase, y Sosensky y Albarrán también van a sumar que incluso dentro de un recorte temporoespacial no son unívocos los consensos al respecto. Otras investigaciones como las de Sandra Carli, María Marta Versa, Carolina Sapiola, Carla Villalta, nos van a plantear otras nociones de por qué también infancias en plural, porque no era lo mismo a lo largo del siglo XX principalmente ser menor que ser niño o niña. Ser menor no solamente era una cuestión de estar por debajo de la edad adulta, sino también implicaba un contexto de abandono, de orfandad, de vagabundeo, de trabajo callejero puntualmente, mientras que lo que nos van a plantear estas investigadoras es que ser niño o niña implicaba más bien estar en el marco de un contexto institucional como lo es la familia, la escuela, y si trabajaban lo hacían por lo general en fábricas, es decir, en otros contextos que no significaban un peligro para la moral de la sociedad y para ellos mismos. En este contexto también lo que vamos a ver que otros autores como Ludmila Sheinkman, Enrique Macés, Juan Suriano nos van a hablar de infancias que trabajan y a partir de ellos podemos identificar el trabajo infantil al menos desde tres acepciones. Por un lado, con un fin de regeneración moral, esto lo vamos a ver en los circuitos institucionales como el Tribunal de Menores, las casas de expósitos, donde se buscaba excluirlos de la sociedad, encerrarlos, ¿sí? Son instituciones de encierro para que pudieran aprender un oficio, ¿sí? Mejor visto y que volvieran en cierta forma a ser ciudadanos y luego cuando se dieran las condiciones pudieran salir esto como regenerados. Por otro lado, también nos van a hablar de el trabajo infantil como una actividad económica en sí misma. Pensemos en la mendicidad, también se implica y que pudo haber o no sido necesariamente remunerado. Y finalmente, como una formación para el futuro, que esto se ve mucho en la figura de aprendices. O sea, Antonia, si querés también comentar estas infancias desde un plano más como sujeto político. Bien.
Precisamente coincido con todas las categorías utilizadas por Martina. Y desde el punto de vista de lo político y durante el peronismo, que es justamente donde quiero centrarme respecto a las infancias, refiere Carly a que el peronismo estaba centrado en, digamos, o en formar al niño como un sujeto político, ¿verdad? Decir, serlo, donde el brazo del Estado, digamos, llegaba a ese niño. Pero casi todas las investigaciones que hay sobre la niñez de esta época, me refiero a Lobato, Carli, Ascolani, generalmente refieren al niño en relación a la escolarización, pero dentro de los centros urbanos. Y dejan generalmente de lado o invisibilizan de cierta manera, digamos, porque el sujeto moderno también está centrado en las zonas urbanas, dejan de lado al niño rural, o sea, al infante rural. Entonces, son muy pocos los estudios que están emergiendo recientemente sobre las infancias rurales. Y una de las grandes limitaciones justamente es por la escasez de fuentes, que ya vamos a ver más adelante. Y respecto a los censos, por ejemplo, se puede observar, y esto siguiendo la línea de Martina también, que la minoría de edad se considera de los 0 a 14 años, y de ahí, obviamente, la franja etaria, digamos, mayor, se considera ya como población trabajadora o económicamente activa. Bien, eso respecto al censo del 47 y al censo del 60. ¿Y qué se considera como niño rural? Aquel niño que vive en las condiciones, en condiciones en relación con la naturaleza, que adquiere ciertas costumbres o experiencias, digamos, de vida en relación con el campo, y los lazos familiares también se relacionan en esos ámbitos. Bien, no sé si fui clara. Sí, muy interesante, Antonia. Ahí, Sí, bien. Renzo, Sí, continúo yo entonces. ¿Se me escucha bien? sí, sí. Sí, sí, bien. Bueno, en mi caso, el Estado y las políticas públicas, obviamente que tienen un papel importante en la economía de Chaco, sobre todo después de la provincialización, porque van a surgir instituciones que van a ser las encargadas de diagnosticar los problemas de la economía chaqueña y proponer soluciones, sobre todo. Van a surgir instituciones como el Banco del Chaco y el Consejo Federal de Inversiones. Esto se da, para dar un poco de contexto, en el marco de una economía que está, en el caso de Chaco, en estancamiento, sobre todo porque, bueno, su desarrollo había estado ligado a todo lo que había sido el ciclo algodonero, que había permitido una expansión económica muy grande, la atracción de inmigración, sobre todo por la disponibilidad de tierra. Pero en el caso de las industrias, el desarrollo, si bien había sido muy importante y se había expandido bastante el parque desmotador, todo lo que había sido el agregado de valor había quedado como una materia pendiente, sobre todo la parte del hilado y el tejido, que era algo que se producía mayormente en los grandes centros urbanos, sobre todo el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces, como antecedentes, digamos, de estos estudios, se pueden mencionar, sobre todo a nivel nacional, los trabajos de Roger y Odicio, sobre todo en este sentido, ellos trabajan mucho el concepto de Estado empresario, que es el Estado que no solo regula, digamos, la actividad económica, sino que interviene en la producción de bienes y servicios y compite con el sector privado, sobre todo en aquellos sectores que considera más estratégicos, digamos, ya sea porque el país no generaba ese tipo de bienes, sobre todo, por ejemplo, bienes de capital, cierta maquinaria que el país importaba y que generaba una importante
sangría de divisas, o ya sea también todos aquellos insumos o intermedios que se usaba para la producción industrial acá del país. Caso del hierro, por ejemplo, que el Estado es un importante productor y fomentador de este tipo de industrias básicas, se le hizo pesadas, porque requieren mucho capital, digamos, para construir las fábricas y poner a producir, digamos, este tipo de bienes. Después tenemos los estudios de Brennan y Ruger también, que han explorado el papel del empresariado a nivel nacional, y ellos tienen de hecho también un trabajo muy interesante sobre el Chaco, sobre la burguesía chaqueña, donde obviamente uno de los actores que más se abordan es el rol del cooperativismo, sobre todo porque, bueno, el Chaco va a estar muy unido, y en las economías regionales, todo el tema de cómo dar mayor valor a las producciones de cada región de la Argentina, cómo agregar mayor valor. Eh, Después podemos citar también algunos trabajos de autores locales, como Alicia Carlino, que ha estudiado no solo la cuestión del algodón, sino también junto con Torrente se han explayado sobre el tema y ahí en relación a las políticas públicas, sobre las leyes de promoción industrial, que van a ser los instrumentos claves que va a utilizar el Estado para tratar de lograr la erradicación de las industrias, digamos, en lo que van a ser las provincias y los nuevos territorios nacionales que se transforman en provincias. Y después, bueno, para cooperativismo también podemos citar los trabajos de Moglia, y en específico sobre política pública muy aplicada en el caso de Chaco, tenemos los trabajos de Ana Paula Márquez, sobre todo para un sector que se pretendió desarrollar mucho con inversión tanto extranjera como nacional por parte de las autoridades provinciales, que era el sector del arrabio y de la industria pesada, digamos, sobre todo para la fabricación de este mineral que era importante en la industria pesada, sobre todo. Eh, Así que bueno, eso en general para lo que es la política pública y la industrialización. Tenemos también un trabajo con Matías Sosa y Marcelo Rugger sobre industria en la provincia del Chaco, donde bueno, abordamos este periodo que es muy interesante, sobre todo por la expansión que vuelve a tener la industria chaqueña y el surgimiento de fábricas, sobre todo a partir de las leyes de promoción industrial. Bien, y antes de pasar a la siguiente pregunta, quería mencionar que cómo este contexto económico se vincula también con la mano de obra infantil, porque Juan Suriano, Laura Napios nos dicen que los 60 es una década en el que el trabajo infantil creció fuertemente en el área rural del Chaco, especialmente con el algodón, y cómo se determina también esto de su estatura, la forma de la mano para agarrar el capullo. Y bueno, y sabemos que se trata de trabajo de estajo, ¿sí? Yo a partir de entrevistas que estuve haciendo, se puede vislumbrar esto de que no se cumplían las edades mínimas, y bueno, y que se pagaba de acuerdo a lo que cosechaban. Bien, quiero aclarar otra cosa más, que en relación, digamos, a la educación, por ejemplo, en esta etapa, entre el 55 al 78, porque las etapas dentro de la educación, digamos, no son las mismas que generalmente los procesos políticos, los procesos económicos, entonces hay que aclarar acá, bueno, allá hay estudios de esto de Berta Blavatsky, Ascolani, Petiti, que son varios que se han centrado, digamos, en estos procesos de transferencia de las escuelas primarias de la órbita nacional a la órbita provincial. Y esto también, digamos, obligó a la reestructuración de las carteras ministeriales dentro, sobre todo de la provincia de Corrientes, que ya esa reestructuración no empieza después del 55, sino que ya se va a empezar a dar en el 53, o sea que ya es, digamos, un signo de alarma, digo, como para pensar también el desplazamiento del Estado, ya en función de la Constitución del 49 también,
como un agente principal, digamos, en la educación. ¿Por qué? Porque otorgan uno de los artículos a la responsabilidad de la familia, a la iglesia, a las instituciones privadas, de tal manera que durante el peronismo también empiezan a crecer escuelas privadas. Entonces, esto también, digamos, habla en términos educativos que el Estado ya empieza a desplazarse como actor principal, si se quiere, en la educación de los sujetos. Bueno, y en relación vuelvo nuevamente a la infancia, sobre la educación, son muy pocos los trabajos, vuelvo a reiterar, de la educación de las infancias rurales. Hay algunos trabajos que, por ejemplo, me olvidé de mencionar Gutiérrez, que habla algo de los de la educación de los infantes en los ámbitos rurales. Pero lo que sí, por ejemplo, se está llamando actualmente la atención a los investigadores es que no se han llevado, por ejemplo, investigaciones sobre la vida cotidiana de esos infantes, sobre los lazos familiares, sobre sus experiencias en los ámbitos rurales. Así que eso nada más quería agregar. Y en ese aspecto, un poco en relación a esta presentación que han hecho, encontraron también, encuentran y nos estaría muy interesante que nos puedan comentar por qué el recorte temporal que plantean entre 1955 y 1976. Bueno, en el caso de lo que es las políticas para la infancia trabajadora en el Chaco, constituye un tiempo previo, estamos hablando ya desde la provincialización del Chaco en el 51 y hasta el 73 va a ser un periodo en el que no va a haber todavía una normativa puntual específica para la infancia trabajadora, pero sí vamos a encontrar otras normativas que nos van a dar ciertos recaudos o menciones a estas prácticas. Por ejemplo, en las constituciones del 51 y del 57, acá en la provincia, primero provincia Presidente Perón, después provincia del Chaco, vamos a encontrar en las secciones que abordan la educación, cómo desde allí se menciona la enseñanza en prácticas de agricultura desde el sistema educativo. También vamos a tener hacia el 57, con la Constitución, una muy superficial referencia al trabajo infantil en sí, donde se menciona que hay una edad mínima de 16 años, lo cual es muy aislado y muy difícil de cumplirse, siendo que a escala nacional se manejaban otras edades mínimas y con mucha mayor anterioridad. Después tenemos en el 61 se va a crear un centro del menor que trabaja durante el gobierno de em, Anselmo Zoilo Duca en la provincia, que no se va a ocupar para todos los tipos de trabajo infantil, sino más bien para aquellos que se desempeñan en el ámbito callejero. Estamos hablando de canillitas, lustrabotas y vendedores de billetes de lotería. Entonces, la creación de este centro iba a funcionar como para quitarles tiempo de la calle. Entonces allí se ofrecía el desayuno, la merienda, se les iba a enseñar otros oficios como mimbrería, carpintería, tejido, pero contó con muy poco presupuesto. Estamos hablando de para 300 niños que asistían, una maestra, un preceptor, un director y quienes estaban a cargo de la portería. Lo cual nos dice que una maestra se tenía que ocupar de ayudar en los deberes escolares también, y que muchos de quienes trabajaban allí una vez a la semana, 3 horas diarias enseñando algún tipo de oficio, lo hacían ad honorem, por lo cual tampoco es que contó con suficientes recursos. Durante la Revolución Libertadora, en el 55 y en el 56, vamos a tener
lo que es la creación del Tribunal de Menores en la provincia y la Dirección General de Protección a la Infancia, que se van a abocar de este trabajo con fines regenerativos que había mencionado al comienzo, justamente para quienes habían delinquido o estaban en situación de abandono o frecuentaban mucho las calles. Lo cual también nos dice qué rubros interesaban por ahí a los distintos gobiernos de turno. Y finalmente en el 73 se sanciona la Ley de Trabajo de Mujeres y Menores acá en el Chaco, mientras estuvo como gobierno de Olindo Felipe Vittel. Y esta sí, esta normativa ya sería abarcativa de todos los rubros porque adhería a la normativa nacional de 1924, lo cual hay un desfasaje en los tiempos que se manejan a escala local y a escala nacional. Gracias, Martina. Con respecto al, a los censos del 47 y al censo del 60, se puede evidenciar, inclusive antes, ya, una mayor cantidad de pobladores en las zonas rurales, y con ello también la mayor presencia del Estado Nacional a partir de la Ley Laínez de 1905, a la que Corrientes, por ejemplo, se adhirió en 1906. Mayormente 70% de escuelas nacionales entonces en las zonas rurales. Este proceso va a empezar a revertirse después del 55, de hecho en 1961, durante la época de Pirallini y Niveiro, por ejemplo, se va a llegar a un trato con el gobierno nacional de traspaso de esas escuelas, de las escuelas primarias primeramente, a la órbita provincial. Pero ese decreto finalmente se disuelve porque la provincia no tenía suficientes recursos para solventar a casi 400 escuelas que debían ser transferidas al ejido de la provincia. Ese proceso se va a prolongar hasta 1978, donde finalmente más de 400 escuelas nacionales van a ser transferidas a la provincia. Y con esto también, digamos, desde el 55 hasta el 76 también, en lo que respecta a la educación, primero con la Libertadora va a haber un desmantelamiento, digamos, del sistema educativo digamos, que se construyó durante la época peronista. También se van a, los derechos de los docentes, por ejemplo, van a estar establecidos a través del Estatuto del Docente durante la época de Pirallini y Niveiro, pero también, digamos, como una forma de asegurar que no haya revueltas, y esto, digamos, en pleno de proceso de descolonización, también de emergencia, digamos, del peligro del comunismo, ¿no? A nivel, o sea, la revolución comunista, digamos, en Cuba. Y esto también, digamos, más adelante hizo que de los diferentes golpes de Estado, en 1971, ya, digamos, Navajas Artaza suprime los derechos del Estatuto del Docente o revierte toda la situación. O sea, va a ser una época bastante turbulenta de muchos cambios que se van a empezar a gestar, y se van a empezar a pensar desde la educación también esa descentralización, ¿no? Bueno, eso. Bien, en mi caso retomo con los conceptos, dos conceptos de políticas públicas para pensar también por qué este periodo. Por un lado, la de Méndez Martínez del 93, un conjunto de acciones relacionadas con una estrategia y recursos para resolver un problema definido. Y después la de Oslak y O'Donnell de 1981, acciones u omisiones que reflejan la modalidad de intervención del Estado ante un asunto de interés público. Creo que esta definición es tan buena para pensar este periodo, sobre todo porque justamente lo que va a empezar a darse en esta etapa es el auge de la planificación. Planificación para resolver
problemas específicos, sobre todo este marcado contraste que había entre entre un centro desarrollado en Argentina y una periferia muy dependiente, digamos, que no podía, en el caso de las industrias y de las producciones regionales, no podía agregar mayor valor. Sobre todo también lo que sucede mucho, no solo en Chaco, sino en otras zonas como Tucumán, y es que las producciones regionales se estancan. Ah, comparando con un periodo anterior de auge, de expansión, de inversiones, en Chaco, por ejemplo, hacia el 64, producto bueno, de las políticas que 66, 64, las políticas que están sucediendo a nivel nacional con caída del consumo, por un poco la apertura desreguladora, sobre todo a partir del 67 con Cleber Bacena, que es el segundo ministro de la Revolución Argentina. Bueno, todo lo que es el mercado textil nacional entra un poco en crisis, y eso obviamente afecta a la materia prima que mayormente se producía en el Chaco. Entonces, hacia el 64, el censo incluso ya registra algunos problemas, y hay un censo específico con el que trabajamos también del 69, industrial, que muestra, bueno, esta caída importante y cierre no solo de establecimientos algodoneros, sino también de otra producción que había sido muy tradicional y con mucho auge en Chaco en su momento, que eran las tanineras, que también tienen problemas, no solo con la materia prima, sino problemas para colocar su producción en el mercado externo. Entonces, una cuestión central de este periodo, sobre todo que se profundiza a medida que que vamos avanzando, es el tema de la planificación. A nivel nacional surge el Consejo Nacional de Desarrollo, que va a encargarse de diagramar políticas económicas, industriales, para el sector primario también, para lograr, bueno, desarrollar las industrias con las cuales el país no contaba, y sobre todo diagnosticar a las regiones productoras de materias primas para ver cuáles eran las soluciones posibles, tanto para reactivar esas producciones como para incorporar otras. De hecho, acá, bueno, en Chaco en el 59, Educa adhiere a un organismo que está muy en vinculación con la CONADE, y que es el Consejo Federal de Inversiones, que va a ser este organismo encargado de diagnosticar las problemáticas de la producción de las regiones, ofrecer coordinación también, y proponer soluciones a los diferentes tipos de producciones regionales. También es muy algo que veíamos en las investigaciones, es muy interesante, sobre todo en el periodo de la Revolución Argentina, tanto a nivel nacional como en Chaco, sucede este fenómeno de que cuadros técnicos pasan a estar a cargo de áreas ministeriales. En el caso de Chaco, por ejemplo, tenemos a Antonio Becil, Juan Carlos Larremendi, ambos de la Universidad Nacional del Nordeste, que pasan a ocupar cargos públicos, y que ya venían trabajando con diferentes documentos, digamos, y producciones académicas, diagnosticando las problemáticas de la provincia. Y bueno, otros técnicos también que se suman al CFI, que participan en el documento del CFI, como Valentín Jones Howell Washington. Eh, pero lo interesante es que para el caso de Chaco, lo que pudimos ver un poco nosotros es, bueno, se va a proponer no solo políticas para revitalizar la producción algodonera, sino que esto viene más como una política enviada desde Nación. Chaco tiene que contribuir también a generar divisa, y por eso se van a tratar de incorporar otro tipo de producción, para salir un poco de algo que se había diagnosticado, que era la problemática del monocultivo algodonero, que un poco había tenido sus efectos negativos en el desgaste de los suelos, en la generación de muchos minifundios, que era una problemática eso para los productores, porque no lograban capitalizarse, es decir,
conseguir el acceso a créditos o a capital para modernizar sus tierras, ¿no? Y su producción. Y estos cultivos también se proponían distintas bueno, soluciones para también agregar valor, ya sea proyectos para industrializar el sorgo acá en Origen, por ejemplo, en la provincia del Chaco, que era un cultivo que se había incorporado muy recientemente en la década del 60, o en el caso, por ejemplo, de la madera y del tanino, encontrar nuevas soluciones para que el tanino no solo quede restringido al uso del cuero, sino encontrar nuevos subproductos del tanino que puedan ser aplicados a otros rubros. También en el caso de la madera, y por último con eso cierro, van a haber proyectos para darle un mayor agregado al valor a la madera, que en Chaco básicamente era un uso muy restringido a lo que había sido postes para alambrado y para durmientes en los ferrocarriles. Se va a proponer ahora, sobre todo en las leyes de promoción industrial, se presentan varias empresas y el CPI de hecho tiene, por ejemplo, una propuesta de industrialización y fabricación de parquet acá en la provincia, la fabricación de muebles y sobre todo, retomo el concepto de Estado empresario porque a partir de Machae, por ejemplo, que es una empresa estatal, incluso la propia provincia va a intervenir en la fabricación de de viviendas económicas y de rápida fabricación para aprovechar y darle valor agregado a la madera chaqueña, sobre todo. ¿Sí? En ese aspecto, lo que se evidencia entonces a partir de esta pregunta son distintos cambios que se van transcurriendo en un lapso de tiempo donde tenemos otras características políticas que están primando cuando pensamos el 56 al 76, y estas transformaciones y estos cambios son sumamente interesantes. Ahora bien, teniendo en cuenta las políticas que se van desarrollando y las dinámicas que se van estableciendo, ¿a qué sujetos abarcan las políticas que se encuentran ustedes estudiando? ¿Cómo ustedes lo analizan? ¿Cuáles son esas preguntas y las dinámicas, los desafíos que implican, ¿no? Bueno, tenemos al Estado como eje transversal, así también tenemos por ahí a los trabajadores, a docentes. En el caso de lo que es la educación infantil y el trabajo en el Chaco y cómo estos dos aspectos se relacionan, vamos a tener a sujetos que son no solamente niños, niñas, menores, sino también a empleadores a quienes se les exige, por ejemplo, que para contratar a un menor debían asegurarse de que tengan libretas de trabajo, a jueces, por ejemplo, para que se ocupen del circuito por los que tenían que pasar menores luego de enfrentarse a un tribunal de menores, a qué instituciones debían asistir. Así también a los tutores se les exigía em, que lleven a niños y niñas a la escuela, que pero acá el Estado lo que hace en este tiempo es quedar subsidiario a la familia, ¿sí? O sea, el Estado todo el tiempo está reconociendo que em, iba a complementar lo que es tarea de la familia. ¿Cuál es la tarea de la familia? Educar moralmente, en la escuela, la inserción laboral también, porque pese a que hubo regulaciones, siempre hay excepciones, aparecen, que, bueno, en contextos de necesidad o si trabaja con la familia, bueno, se ocupa la familia de determinar estas condiciones y de ver cuál va a ser el ambiente en el que se desempeñan. Y bueno, docentes también que van a tener que enseñar de alguna manera, principalmente en el ámbito rural, a las niñas aparece esto de la vida en las tareas domésticas del entorno rural y bueno, lo que es a los niños, principalmente la agricultura. No tanto la ganadería, que esto sí se ve
partir de testimonios orales, pero no, no se enseñaba desde la escuela. Y bueno, otros agentes fueron también la policía que debía inspeccionar todo lo que es em, ambientes de trabajo como fábricas e industrias. Bien, complementando a lo que dice de Martina, que evidentemente se dan procesos muy similares en ambas jurisdicciones en relación, por ejemplo, en el caso de Corrientes, ¿no? Que me centro más en la cuestión educativa, el brazo ejecutor en los espacios rurales vendrían a ser los maestros, también, digamos, tenían un rol muy importante en el hecho de tratar de contrarrestar los altos niveles de analfabetismo que existían entre el censo del 47 y el censo del 60. Digamos, hay una leve reducción de un 10% aproximadamente de analfabetos, pero igualmente la tasa seguía siendo bastante significativa. Por otro lado también hay, digamos, un marcado crecimiento, por decirlo de alguna forma, de la población infantil en las zonas rurales en detrimento de la población adulta, de tal manera que si uno compara ambos censos, se va a encontrar con que el crecimiento poblacional es muy leve, y esto, digamos, coincide también con las migraciones internas que se van a dar de las poblaciones rurales a las grandes urbes. Por otro lado, las infancias rurales, tratar de ver la forma, digamos, cómo realizaban sus experiencias escolares, la forma en cómo también se relacionaban con el medio y con los demás actores del medio rural. Lo que incluye también esa relación con los estancieros, con los maestros y con todo actor que deambule en esos ámbitos. Y pensar también, obviamente, el rol del Estado, ¿no? De decir, el Estado, en este sentido, como dice Martina, un Estado subsidiario en todo sentido, ya que conviene a complementar la educación de la familia, pero a la vez también subsidiario en términos económicos. Estoy hablando de la provincia de Corrientes, porque subsidia incluso la construcción de escuelas nacionales, subsidia viajes de estudiantes. Permanentemente, si uno recurre a las leyes y a los decretos, digamos, en el periodo, se va a encontrar con una proliferación de subsidios a distintos establecimientos escolares. Bien, en el caso bueno, de la industria, los empresarios son uno de los sectores más importantes, si bien falta mucha más historia empresarial, pero sobre todo, bueno, faltan también trabajos sobre la Unión Industrial del Chaco, que se crea en 1968. eh, pero bueno, el otro actor que interviene mucho, sobre todo para redireccionar créditos que vienen desde el ámbito nacional y para hacer un control, digamos, de la aplicación de las leyes de promociones, el Banco del Chaco, que como bueno, contamos con el estudio de Alicia Carlino, si bien por ahí la parte de los créditos más direccionados a la industria, bueno, faltan un poco más de trabajo y de profundizar ahí. Después, bueno, otros actores importantes que fueron receptores de políticas de inversiones, digamos, tanto del ámbito nacional como del ámbito provincial, fueron las cooperativas que, bueno, ya en el periodo de la Revolución Argentina tenemos dos cooperativas que surgen en el Chaco muy importantes, que son Retagra y Lecherita, ambas con la intención
esta que venía comentando, ¿no? De ampliar el abanico de productos que se generaban en el Chaco, como para diversificar la producción y lograr también que algún otro destino para la producción ganadera. En ambos casos van a ser, estas empresas tienen un desarrollo que es bastante limitado y acotado en el tiempo. Ya para el tercer peronismo se encuentran con problemas financieros, sobre todo porque no pueden hacer frente a la competencia de grandes empresas del ámbito nacional, como son Sancor y Milcau, bueno, que le disputaban con la competencia en el mercado chaqueño, que era donde producían, además de problemas con la propia materia prima, ¿no? Y bueno, eso en general. También podemos citar algunos trabajos de Rosé y Graciosi más para lo que es la parte de los trabajadores fabriles sobre todo. Pero bueno, es un ámbito que falta también abordar por ahí en la historia industrial del Chaco. En general, para un poco cerrar esto que vengo comentando, el Chaco, la expansión industrial a partir de las promociones industriales tiene una etapa inicial durante la Revolución Argentina donde llegan a algunos créditos, pero sin duda alguna la expansión más importante se va a dar a partir de la Ley Nacional 20560, que es una ley muy importante porque no solo promueve la fabricación y la industrialización de los productos regionales, sino que da ventajas impositivas, cambiarias, arancelarias, etcétera, para la fabricación de otros productos más complejos. De hecho, en esa etapa y gracias a esa ley es la instalación, por ejemplo, acá en Chaco, de una fábrica de televisores y radio de la Noblex. Y bueno, es también la instalación de la fábrica de Arrabio, que se suma a la fábrica de plomo que había ya desde los años 30, que también recibe inversiones gracias a esta ley, que igualmente va a ser reemplazada al poco tiempo. Va a tener un periodo de vigencia no tan extenso, porque cuando asume la última dictadura es reemplazada por la ley 21608, que un poco altera las bases y la idea detrás de esa ley y promueve esto que se llamaban las fábricas con rueditas, porque flexibiliza mucho la la capacidad que tenían los empresarios para tomar las ventajas arancelarias y sobre todo impositivas, por ejemplo, y establecer las fábricas momentáneamente aprovechando las ventajas que daba el gobierno nacional, y luego de finalizado ese periodo movían las fábricas hacia otras provincias, ¿no? Eh, en general, para 1984, que es el censo que usamos para evaluar estas políticas públicas respecto a la industria, Chaco no logra quebrar, digamos, si bien es una de las provincias que más cumplimenta las leyes de promoción industrial, no logra perdón, alterar esta dependencia y esta concentración que había tenido la industria chaqueña, sobre todo en tres grandes áreas, que eran básicamente el textil, la fabricación de productos derivados del tanino y sobre todo el rubro alimenticio, donde el valor agregado era bastante menor en relación a otras áreas, sobre todo Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Sí, bueno, y en ese sentido de pensar como han pensado al desarrollo estatal y los sujetos en los cuales se destinan estas políticas durante este lapso de tiempo, del 55 hasta el 76, y los desafíos que esto implica, estaría súper interesante que nos puedan comentar, nos puedan sí, contar cuáles son los hallazgos que han encontrado en estas investigaciones que han realizado. Bueno, en lo que es
en materia de trabajo infantil, es interesante cómo aparece la complementariedad entre trabajo y educación. O sea, es un periodo en el que no se habla de prohibición de trabajo de menores, sino más bien debían darse los dos. Hoy podríamos pensar que el ámbito laboral no es para las infancias, pero en estos años todavía aparece esto, ambas cosas, ¿sí? No solamente la educación, que hoy pensamos, bueno, es el lugar, es la institución para la infancia, sino también el ámbito laboral. Y bueno, las normativas nos hablan de diversos rubros. También si se hace una comparación a lo que sucede a nivel país, hay tiempos disímiles cuando ya lleva 49 años la ley de trabajo de mujeres y menores de 1924. Acá recién en el Chaco se sanciona la ley específica de trabajo de menores y mujeres, pero como duró unos meses nomás porque al siguiente año ya quedaba derogada esta normativa nacional por la Ley de Contratos de Trabajo del 74. Y lo que aparecen en estas normativas es cómo se regulan las condiciones, los tiempos de descanso, de acuerdo al ámbito, por ejemplo, en el servicio doméstico, en contextos rurales, trabajar en comercios, variaban las edades, por ejemplo, en el servicio doméstico desde los 14 años, en comercios desde los 12, y también cómo surge que en todo lo que es el trabajo nocturno quedó prohibido. Acá en Chaco, con esta normativa del 73, aparece en relación al desarrollo industrial también de la provincia, una prohibición muy detallada en todo lo que son las industrias químicas que habrían crecido en estos años. Así que estos son algunos de los rasgos que aparecen en estas leyes, en estos decretos y resoluciones. Bien. Respecto a Corrientes, yo ya fui especificando, digamos, a lo largo del diálogo que mantuvimos, cuáles fueron los puntos, digamos, que se fueron encontrando y que tienen, digamos, en común también con el Chaco. Y también, digamos, quiero aclarar que en relación a la educación en Corrientes, se encuentra básicamente en estado exploratorio. Es decir, no hay investigaciones llevadas a consenso académico, investigaciones que estén dentro del ámbito académico, que den cuenta de este proceso. Simplemente, digamos, contamos con una bibliografía que es incompleta, que digamos que está, que muestra muchas áreas de vacancias, ¿no? Pero lo que se pudo observar durante este proceso, que hay como se acentuó mucho la obra en relación, digamos, a la educación entre el 63 y el 66, digamos, tenemos un intenso movimiento, digamos, vamos a decir, subsidiario por parte del Estado provincial a las escuelas, a las escuelas de la provincia, tanto de nación como de la órbita provincial. Y por otro lado también se empezó a detectar los problemas que surgen en relación al Consejo Superior de Educación, que históricamente desde su creación en 1886 funcionó como un organismo autárquico. Los problemas con el Consejo Superior de Educación de la provincia, que regenteaba la educación común, empiezan en el año 49, con la creación del Ministerio de Educación, y bueno, ahí desaparece el Consejo de Educación, termina, digamos, o diluirse, digamos, en 1951, para nuevamente después Piragini Niveiro, en la Constitución de Corrientes de 1960, va a volver a restaurar el Consejo de Educación, pero
de cierta manera condicionado porque no le va a otorgar del todo la autonomía al Consejo por cuestiones también presupuestarias. Y a la par también vamos a tener algunos cambios digamos, en el estatuto del docente, por ejemplo, durante la época de Piragini Niveiro. Surge también en este periodo un gremio que es la asociación de los docentes correntinos. Aparece justamente la presidencia del gremio la va a tener la esposa del propio, del que fue después gobernador, Piragini Niveiro. Por lo tanto, también hay, digamos, como un control sobre la asociación gremial por parte de la élite política, ¿no? Del Estado provincial. De tal manera que el Piragini Niveiro, cuando asume la gobernación, le otorga el edificio al gremio, y esto también, digamos, es un indicativo de los fuertes controles que se ejercían sobre la agremiación docente. Y más tarde, digamos, con la culminación del proceso de transferencia de las escuelas primarias de la nación a la provincia, vamos a tener una reconfiguración también de los lineamientos curriculares que se van a, digamos, a tener a los lineamientos, digamos, que se diseñaron a nivel nacional para las provincias, en donde se va a destacar la historia regional, la historia local para la enseñanza en el nivel primario. Ese lineamiento se va a redactar en 1978, digamos, pero va a tener una aplicación efectiva recién en 1981. Así que, bueno, a grandes rasgos, también y las reestructuraciones que pasamos del Ministerio de Asuntos Sociales, la educación pasó a ser una mera subsecretaría, después el ministerio cambia de ministerio de Educación y de Salud, después pasa a ser Ministerio de Bienestar Social, de la cual nuevamente la educación va a tener un rol secundario como subsecretaría, y esto también son todos indicativos de, digamos, de procesos económicos a la par, digamos, que va atravesando la provincia, ¿no? Bien, yo para añadir también a las conclusiones que se venía delineando anteriormente, solamente mencionar que en el tema de las políticas públicas relacionadas a la industria, bueno, la cuestión es que es un tema integral, ¿no? O sea, eran generalmente industrias regionales eh, cuya problemática inicial estaba en el propio proceso productivo del bien primario, de la materia prima que también fueron objetos, obviamente, durante esta etapa de muchos diagnósticos, de muchas propuestas de solución, sobre todo, bueno, a los algodoneros, el sector algodonero frente a esta situación de minifundio, también el problema el tipo de fibra que se producía en Chaco, que va perdiendo calidad, de la fibra corta que no era tan demandada en el mercado internacional. Eh, eh, bueno, también se proponen soluciones que en definitiva a la larga no terminan dando sus frutos, digamos. Y estas problemáticas que están en el primer eslabón de la cadena de producción y que no se solucionan del todo, son las que también terminan afectando a la larga el desempeño del sector industrial que agrega valor a esas materias primas. Sobre todo, bueno, algo que se ve en los trabajos de Moglia es un poco cuando él analiza el tema de las soluciones que se daban al sector cooperativo, son tanto a nivel nacional como a nivel provincial, son soluciones de corto plazo y a pesar de que se diagraman planes a largo plazo, siempre está la inmediatez como vía de solución o paliar transitoriamente una situación de reclamo eh, frente a pensar políticas o aplicar incluso políticas de más largo plazo.
Pasa tanto en el sector del algodón como también pasa en el sector del tanino. Pero además, bueno, otra cosa que habíamos observado con Matías en un trabajo comparativo que hicimos hace poco con Formosa es, bueno, que frente a los ciclos de expansión nacional, el Chaco reacciona siempre muy positivamente, pero sufre y mucho más que Formosa los ciclos de retracción, digamos, de cuando la economía nacional se ve con problemáticas en la macro, digamos, que obligan a los clásicos y famosos ajustes. Bueno, eso repercute muy fuerte siempre en la cantidad de establecimientos industriales de Chaco, sobre todo eso es algo que se ve mucho en los 90 donde el sector de Chaco, industrial de Chaco sufre mucha mayor retracción que el de Formosa, que por otra parte además tiene un parque industrial un poco más equilibrado entre el algodón y lo que es el sector de la madera. Y ellos logran, sobre todo con una empresa bastante grande, constituirse como uno de los principales proveedores de pallets, que son estas especies de tablas que se usan para acomodar la mercadería, ¿no? A nivel nacional. Pero también ellos, sobre todo, logran delinear ahí casi a fin de siglo un sector de muebles que en Chaco tarda un poco más en arrancar y que también está con ya desde su inicio y hasta hoy en día está con, con muchas problemáticas, ¿no? Respecto al nivel de capitalización de los establecimientos, al nivel de tecnología, a la formación de la mano de obra, etcétera, y a la escala también de producción. Y en ese aspecto de pensar esto de los hallazgos y las dinámicas, un poco tiene que ver quizás esto de pensar el tipo de fuentes, ¿no? La fuente es como un elemento importante para hacer estas reconstrucciones. Y quizás podríamos empezar por la diapositiva de las revistas, ¿no? Bueno, ¿qué lugar tienen las revistas a la hora de brindarnos una aproximación a ese objeto de estudio que tenemos? Bien. Pues, en ese sentido son fundamentales las revistas de la época que tratan de reflejar sobre todo la Yurupete durante la época peronista, un infante rural descalzo, digamos, siempre en relación con el medio, ¿no? Es decir, el pose con el surubí, en el camino conjuntamente con la leña. También muestra, ¿no es cierto? La fotografía, digamos, nos puede decir mucho sobre cómo se lo ve a ese infante rural, ¿no? Bueno, esa es una de las propuestas. Las otras de las propuestas sería tratar de relevar las memorias de los maestros rurales, que también nos pueden dar muchas indicaciones de cómo vivían los infantes de las zonas rurales, cómo transcurrían la vida o las experiencias escolares en esos ámbitos, ¿no? Y es muy importante eso porque prácticamente el 70% de las escuelas estaban en los ámbitos rurales, el 63% de la población estaba en los ámbitos rurales, y es precisamente el campo más descuidado en Corrientes, es la de el infante rural y la educación rural. Así que algunas de las fuentes que se fueron relevando, esto también, digamos, para dar cuenta del estado de las fuentes en los diferentes repositorios que hay, por ejemplo, la del Consejo de Educación de la provincia, donde hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, tenemos archivos a partir de 1966, nada más lo anterior se mojó. En el antiguo emplazamiento del archivo estaba en el sótano de la Escuela Moreno, y ahora se desplazó
a otro sótano de otra escuela, pero que está en mejores condiciones y está mucho mejor clasificado. Por otro lado, también tenemos el acceso a los boletines oficiales, que también nos pueden dar cuenta de los cambios en el organigrama del gobierno, ¿no es cierto? Como para tener una idea de cómo se fue configurando el campo de la educación. Y bueno, y tenemos también algunos archivos del boletín oficial que están bastante descuidados y maltratados, también porque sufrieron inundaciones y también por descuido, digamos, de las políticas gubernamentales, ¿no? Hay algunas que están clasificadas, que es a partir de 1969, están encuadernadas y se puede, digamos, consultar en la misma sede del boletín oficial de la provincia. Bueno, así que eso, coincidíamos cuando nos mostrábamos nuestras fuentes con Antonia, porque en el caso de los boletines oficiales de acá del Chaco, en particular del 54 y del 55, están en pésimas condiciones y también, por un lado, por lo menos da cuenta de que existen, y después tenemos otras que ya no existen, como son diarios de sesiones después del 59 acá en el Chaco. Me acerqué a distintas instituciones, repositorios, y no cuentan con ellos, entonces es muy probable que se los hayan quemado. Y además en un posible lugar que en el Banco del Chaco, donde se guardaban muchas de las primeras documentaciones desde que se provincializó el Chaco, se incendió. Entonces, algunas en muy buen estado, otras en mal estado, otras no existen. Y bueno, después tenemos fuentes en las que coincidimos, y es tratar de rearmar lo que fue el ejercicio laboral de la infancia chaqueña, por ejemplo, a través de la prensa local, principalmente Diario El Territorio, nos da cuenta, no sé, de opiniones de redactores, de la opinión pública. También dejan por sentado las políticas que se publican en el momento, y bueno, en sí mismo las leyes, los decretos provinciales. Sí, coincido también, no, son las mismas, son las mías. Hay censos poblacionales que, bueno, tenían apartados industriales, así que eh, son las mismas. Por ahí añadiría una revista que me sirvió mucho, que es Región, que era un semanario que publicaba Norte, que tiene bastante info, que está buena. Y también para comentar el rol de las revistas. Eh, y bueno, los informes del CFI, tanto los censos, están todos digitalizados. Extrañamente, los últimos del 94 para adelante cuesta conseguirlo un poco más en internet. Eh, pero bueno, los informes del CFI sí están todos disponibles en la página del Consejo Federal de Inversiones, donde hay mucha información técnica de la época. También hay variados informes sobre de diagnósticos productivos, no necesariamente realizados por el CFI, que están disponibles en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, y algunos en la Biblioteca Central y en la biblioteca ay, no va a salir el nombre, esta que queda al lado, que es eh, de agricultura. Ahí estaba, por ejemplo, un diagnóstico muy interesante sobre todo el sector taninero. Pero sí, en general son lo que sea memorias empresariales o de empresas es mucho más difícil de acceder, y también por no estar tan institucionalizada. Lo que es la Unión Industrial del Chaco también no tengo conocimiento de que tengan memorias. De hecho, no tienen lugar físico, pero deben tener en algún lugar. Eh, pero sí, bueno, están un poco más ordenadas, si no me equivoco, las memorias de la Federación Económica Chaqueña. Pero bueno, lamentablemente no he tenido la oportunidad de acceder. Después, bueno, quien sabrá mucho más que yo, obviamente, sobre el tema cooperativas,
es Leandro Moglia, que bueno, ha trabajado no solo con, eh, no solo con los archivos de la UCAL, sino accedió también a otras cooperativas como la Le Breton, eran empresas muy grandes, digamos, que tenían mucha cuota de procesamiento del algodón de acá, sobre todo de motadores y fábricas de aceite. Y en ese aspecto, al pensar que estamos pensando en gran medida, ¿no?, en estas narrativas estatales, ¿no?, de cómo pensaban los problemas y en muchos casos la propia visión sobre lo que estaban haciendo en gran medida, ¿no? Y ahí en esta construcción de tensionar eso que plantean como una solución a una realidad. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes, en este aspecto de los testimonios orales, cómo lo tensionan? Porque seguramente debe tener una particularidad interesante al momento de los análisis que plantean. Estás muteado. Ahí están. Sí, en el caso de las industrias por ahí estaría bueno. También lo que falta mucho son informes de resultados que a nosotros nos han costado conseguir. Y bueno, tener la visión empresaria, sobre todo, que bueno, más que nada uno la puede llegar a aproximarse a través de los dichos o capturas de conferencias que hacían los diarios de la época. Pero bueno, es la otra cara, digamos, de quiénes son los receptores de la política pública y que te puede dar por ahí también otra visión de por qué, cuáles son las problemáticas que están haciendo eh, que soluciones que pasaron por varios filtros, porque en esta época creo que es algo que estaría bueno retomar. Se pensaba bastante, se pensaba por lo menos, creo, y se hicieron muchos documentos para ver el largo plazo. Y bueno, por diferentes razones que creo que también tienen que ver con que a veces no estaban adecuadas a la realidad, o se pensaban desde oficinas de Buenos Aires, no podían llegar a concretarse o dar los resultados o tener los frutos que se habían diagramado inicialmente, o servir como solución a la problemática de la cual se partía. Creo que eso es, en mi caso tensionaría, digamos, por ejemplo, los supuestos que tengo y las hipótesis. Eh, pero bueno, cuesta porque, bueno, también el tema de testimonio oral le cuesta porque ya casi no quedan actores de esa época. Ujú. Bien, y en el caso de las infancias rurales en Corrientes, bueno, tenemos las revistas, hay que hacer un análisis bastante exhaustivo de la fotografía, de la representación desde la mirada, digamos, del fotógrafo, y de lo que la misma revista quiera reflejar a nivel nacional, porque recordemos que en realidad esta revista partió digamos, de una entidad cultural de Corrientes, digamos, en Buenos Aires, y la idea era promocionar a Corrientes a nivel nacional como digamos, un espacio turístico, ¿no? Entonces, también pensarlo desde ese lugar, desde quién está mirando, y esto también va para las memorias, ¿no? Porque en realidad ahí tenemos la mirada del maestro, digamos, la subjetividad del maestro en relación al infante rural. Por ende, digamos, no es que solamente tenemos que tomar la revista o quizás, digamos, analizar la revista por sí sola, pero no, digamos, no contrastar con otra fuente de información que nos pudiera dar una comprensión más cabal, ¿no es cierto?, de la experiencia del infante rural en Corrientes.
Y coincido con esto de que también ayuda a tensionar lo que aparece acá en la normativa. Yo estoy iniciando ahora lo que son los testimonios orales y es em, muy interesante cómo aparece lo subjetivo y cómo viene a contrastar también, porque en las pocas entrevistas que hice hasta el momento nadie me menciona de que no, esto no debía ser así o que conocieran alguna norma al respecto, o incluso desde el plano de lo educacional y cómo aparece las impresiones. Por ejemplo, hay quienes me dicen, no, sí, esto a mí me gustaba. Yo lo veía como que mis padres querían enseñarme, inculcarme lo que es la cultura del trabajo y hay otros que dicen, yo todos los días le decía a mi mamá, yo no me voy a dedicar toda la vida al campo porque sabía lo duro que era el día a día y que eso, las condiciones climáticas, cómo afectan. Entonces, creo que esta parte de los testimonios orales también, en lo que es ahora va a sumar mucho a lo que es la experiencia desde los actores en sí. Muy interesante y quizás estaría también plantear algunas ideas generales, algunas ideas que puedan vincular estos temas que han presentado como conclusiones generales a partir de las preguntas que han resuelto en el conversatorio. ¿Qué conclusiones pueden arribar con sus investigaciones al momento? Bueno, acá tenemos también que son actores bastante invisibilizados y cómo aparece relegado lo que es el trabajo infantil, o sea, es un concepto el cual no se habla en la época. Lo que es erradicación de estas prácticas laborales en la infancia van a aparecer recién desde fines de los 90 acá en Argentina. Así que cómo esto acontecía en la cotidianidad y preocupaban por ahí más algunos rubros que otros, y siendo que no era algo solo de la infancia pobre o solo de determinado sector, sino que atravesaba la infancia, así como atravesaba la cuestión de la escolaridad, de concurrir a la escuela. Así que esto es algo que aparece. Bueno, en relación a Corrientes, digamos, está todo por hacer, eh, ya que algunas investigaciones bastante exhaustivas existen antes de la década de 1930 y después las investigaciones que se fueron dando en ámbitos académicos son investigaciones nada más que esporádicas, no abarcan todo un periodo, no abordan la complejidad de los problemas. Tenemos miles de problemáticas para abordar en realidad a partir de 1930, ¿no? Eh, por ahí, digamos, el problema que aparece muy marcado es esa cuestión de la transferencia de las escuelas, o sea, pensar el corrimiento del rol del Estado Nacional en relación a la educación. Podemos pensar también en la organización, digamos, del campo gremial docente después del 55, que también, digamos, en relación a los gremios hay de pocas fuentes. Por ahí habría que bucear más en los periódicos en relación a eso. Eh, y bueno, y esto también de la reconfiguración, digamos, del organigrama de los gobiernos en la provincia de Corrientes. Es decir, en realidad hay todo, digamos, por hacer en Corrientes. Está totalmente en estado de exploración.
Bien, bueno, respecto a mi parte, las conclusiones son similares a otras eh, áreas que sufren de este problema de ser ser regiones periféricas, digamos, en torno a lo que es la producción industrial nacional. eh, bueno, siempre deja a la provincia en en una situación de no poder hacer grandes planes a futuro, ya sea porque los vaivenes macroeconómicos no acompañan, porque no hay la suficiente reinversión de actores extra regionales que por ahí muchas veces se preocuparon en sostener procesos mientras eran rentables, aprovechando cierta disponibilidad de la mano de obra relativamente barata o también de la abundancia de materia prima, que cuando eso finalizaba, bueno, no había más solución que empezar a cerrar los establecimientos. Eh, pero sobre todo, bueno, esto de pensar por ahí estrategias para buscar, creo yo, canastas exportadoras de bienes que no estén tan concentradas, sobre todo para no estar tan dependientes frente a la producción de cierto tipo de bienes que cuando tienen malas temporadas o malos precios internacionales perjudican a todo un entramado que depende de ese bien, a toda la cadena productiva. Es obviamente súper difícil y creo que es el gran problema de muchas provincias argentinas que también sufren una tremenda desventaja en cuestión de infraestructura, que creo que esta etapa, que es está muy interesante en ese sentido, es una de las últimas donde se hace una fuerte inversión pública para tratar por lo menos de aminorar esos problemas logísticos. Sobre todo, bueno, igualmente en materia caminera bueno, está la construcción del puente de Chaco de Rente y como contracara tenemos cierta desinversión en los ferrocarriles, así que siguen teniendo estas regiones el problema de la logística que en última instancia encarece mucho y vuelve problemática la producción de los centros, de estos centros que estamos alejados de los grandes polos de consumo, digamos, de los grandes mercados donde poder colocar esta producción, ya sea el mercado interno o el mercado externo, digamos. Es, bueno, ya ahí estamos. Muchísimas gracias a los expositores, a Enzo, Martínez y Antonia por compartir estos avances y estas preguntas y este recorrido que han hecho en estos años. Bueno, en este espacio estaría súper interesante que podamos hacer un par de consultas a los expositores. Yo tengo un par, pero bueno, estaría interesante que, bueno, abrimos el espacio de preguntas, debates, de algún comentario que quieran hacer eh, en este momento. Yo simplemente primero felicitarlos porque la verdad es que estoy gratamente sorprendida por la presentación, porque eran temas muy diversos y sin embargo se alcanzó un diálogo, y cómo realmente se van complementando las miradas y lo que pareciera ser que estaba muy alejado, como la historia de la política industrial, en realidad está muy relacionado también con la cuestión de la educación y con el tema del trabajo infantil. Así que esta mirada así como panorámica de un montón de problemas de la vida social y económica de la región, me parece que, eh, por lo menos por parte mía, aprendí muchísimo en el panel de hoy. Y quería, bueno, además de felicitarlos, por ahí recomendarles
supongo que sí lo habrán mirado, pero como no lo mencionaron aquí en el panel, la posibilidad también de el uso de fuentes judiciales, en el caso de que éstas estuvieran disponibles, porque creo que también esas son unas fuentes que dan la posibilidad de tener el acceso a un mundo que a veces no aparece en otras fuentes y que, bueno, con las limitaciones que todos sabemos, ¿verdad?, que tienen las fuentes judiciales, porque, bueno, quiénes son esos actores que aparecen ahí y cómo aparecen atravesados, ¿verdad?, por las leyes, por los jueces, y demás. Pero particularmente, por ejemplo, sobre la justicia laboral, es un espacio que da la posibilidad de insertarnos y de meternos en un mundo, quizás, por ejemplo, en el ámbito de la industria, que probablemente no encontremos en ninguna otra fuente, o sea, esa mirada, digamos, desde el punto de vista del trabajador o del empleador. Y entonces, bueno, en qué condiciones de trabajo actuaba, cuál es el papel del empresario, el papel del empleado, y quizás también por ahí puede ser algún espacio donde aparezcan algunos niños, en esas fuentes. Así que bueno, eso, y la verdad es que ojalá que esto que ustedes presentaron hoy, acá hay algunos estudiantes, y bueno, seguramente después otras personas verán este video cuando esté subido en YouTube, que genere el interés por seguir estudiando estos temas, porque como ustedes bien dijeron, hay tanto, 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 que es inabarcable todo lo que falta todavía estudiar, y me parece que es clave como para poder entender muchos de los problemas que al día de hoy tenemos, ¿verdad?, en nuestra región. Sí, coincido con vos, Marimar, en las fuentes judiciales van a ser, yo creo, un aporte importante. Y también, digamos, que es lo que también me olvidé de decir, que los sumarios que se encuentran en el Archivo Intermedio de la Nación, a los maestros, también nos ofrecen acerca de las problemáticas que tenían los actores, o sea, los maestros con los estancieros, los maestros con los tutores, los maestros con los niños. Es decir, nos puede ofrecer también, digamos, una fuente inagotable, con todos los condicionamientos, digamos, que hay, porque todavía están clasificando, por lo menos hasta cuando yo consulté las fuentes, estaban clasificados hasta el año 47 nada más, y faltaba muchísimo por clasificar. Y eso, realmente los sumarios tienen una riqueza tremenda porque te muestra la actividad de los niños, te muestra el informe del maestro, la descripción del maestro de cómo él ve la vida en las zonas rurales. Es sumamente rico, realmente, como para consultar. Bueno, yo me acerqué a la biblioteca judicial del Superior Tribunal de Justicia de Resistencia y al archivo jurídico, el que está en la ruta. Y en uno encontré algunas referencias y en el otro hay muchas restricciones. Por ejemplo, en el archivo me pedían número de expediente y año en que ingresó el expediente al archivo. Entonces, cuando yo me voy y le digo esto al director de la biblioteca judicial, me dice: nunca vas a poder conseguir eso, es imposible lo que te están pidiendo, así que ahí nunca pude acceder a ningún expediente porque yo tenía conocimiento ya de los números de expediente, pero no del año en que ingresó al archivo. Y en la biblioteca, a través de los boletines judiciales, encontramos casos que no aparecen en los debates, que no aparecen en las leyes, como son los casos de prostitución de niñas y adolescentes y de criados que prestaban servicios. Estamos hablando de un contexto en el que no había todavía, o por lo menos no regía acá en el Chaco, lo que es las leyes de adopción. Entonces era común que una familia te albergara de manera sustituta. O sea, una vía era, bueno, que el tribunal de menores diga, bueno, no tiene familia, va a casas de depósitos, a asilos. Y otra vía era que, bueno,
conseguir una familia sustituta. ¿Qué es lo que se decía? Bueno, a esta familia le va a ofrecer cariño, le va a ofrecer afecto. Y en esto, ¿cómo iban estos niños en calidad de criados que prestaban servicios, principalmente las niñas, y se dedicaban a lo que es el servicio doméstico? En los boletines encontramos casos de que habían demandado a sus familias sustitutas, que también eran a la vez empleadores, y bueno, y entonces se detalla desde cuándo habían iniciado estas prácticas laborales, por ejemplo, a los 13 años, y las mismas leyes, como el Código Civil y Comercial, dice no se le va a computar o devolver en forma de pago antes de los 15 años de edad. ¿Por qué? Porque se entiende que estos servicios que ofrece son en compensación de lo que la familia te ofrece: techo, comida, abrigo y bueno, y el afecto, que obviamente por las demandas sabemos que mucho afecto no había. Así que sí, es muy interesante, pero a la vez limitado a lo que se puede acceder. Sí, por mi parte, sé que Rosé trabajó con los archivos de los juicios del Banco del Chaco en los 90, pero hay muchos que se perdieron. Pero bueno, eso sería una fuente interesante porque algunas empresas que, bueno, que tomaron créditos ahí del Banco del Chaco en el marco de la producción industrial y quebraron, después no devolvieron los créditos, estaban judicializadas, digamos. Pero bueno, creo que sí, sí sería interesante. No, la verdad no desconozco dónde estarán y no está más con nosotros Rosé, pero bueno, tendría que averiguar con alguien que haya continuado su investigación o lo haya conocido más de cerca. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Tienen el micrófono libre para intervenir. Una cosita más y ya me callo. También me hizo pensar mucho lo que plantearon el tema de la periodización y cómo a veces los problemas de investigación, cómo uno tiene que acercarse, con qué actitud uno debe acercarse a estudiar un problema de investigación histórica y la importancia que es también el tema de tratar de separarse de determinados prejuicios, ¿no? Porque uno tiende a pensar determinado tipo de políticas que, por ejemplo, gobiernos militares, gobiernos de dictadura o democracia tenderían a llevar adelante. Y muchas veces cuando uno va a las fuentes, se rompen un poco esos esquemas y esos prejuicios y entonces me parece súper interesante lo que ustedes plantearon y cómo la, la periodización tradicional que uno puede tener desde el punto de vista de la historia política, por ejemplo, de este periodo, no necesariamente ayuda para poder comprender los problemas que ustedes están estudiando. Así que bueno, eso también me llevo de la charla de hoy. Yo tengo una pregunta, si puedo, muy específica. No, yo estuve escuchando las exposiciones y como me interesa que se habló sobre los archivos del Consejo General de Educación, que se habló de que están en un depósito, un poquito si me podía aclarar qué alcance. Me interesa sobre todo la parte eh, mm, comenzó, o sea, creo que el archivo es de los años 1890 hasta no sé cuándo. Pero, ¿qué información tienen sobre ese tema? Que tengo algún interés para verlo. Perdón. Eh, sí, primero, el archivo del Consejo Superior, del archivo del Consejo de Educación de la provincia, se encuentra en lo que es la Escuela del Centenario de Hipólito Yrigoyen, en el sótano. Está muy bien clasificado actualmente porque al estar, digamos, en el sótano de la Escuela Moreno, se mojaron muchísimos archivos
¿En que qué están calle? tratando de recuperar. ¿En qué calle, Eh, perdón? ¿Qué calle? por Catamarca, actualmente está por Bolívar, sí, creo que Frente a la Bolívar y Plaza San La Martín, San Cruz. Martín, frente Ah, a la Plaza de la Cruz, sí, sí, pero tiene que entrar por San Martín, creo que es la calle, no recuerdo bien si es Bolívar o San Martín. Eh, y puede consultar, por ejemplo, resoluciones sobre nombramientos de presidentes del consejo, puede consultar el pago de salario a algún docente, qué sé yo, ¿qué envíos periodo abarca? ¿Qué desde el periodo más o menos abarca? 66, 1966 en adelante tiene. Y están De lo bien anterior no. clasificados. No, Eh, anterior no. ah, Anterior y, no, se perdieron muchos archivos. ajá. Sí, porque yo leí en una descripción allá a la distancia de 1977 del doctor Meder que existía el archivo, pero que estaba, bueno, que había que clasificar o ordenarlo, pero como que estaba completo, digamos. Sí. Ah, Sí, ah, sí, lo que pasa es que cuando estaba en el sótano de la Escuela Moreno por Catamarca, estaba debajo justo del baño de los alumnos de la escuela. Entonces el baño tenía pérdida y empezó a mojar todos los archivos que estaban contenidos en el fondo, o sea que consultar sí. era todo una proeza y no te dejaban entrar para ese sector. Y cuando llevaron al sótano de la Hipólito Yrigoyen, ahí sí el personal que está a cargo actualmente clasificó y ordenó y trató de recuperar todo lo que se pudo. Muy bien, gracias. Por nada. Rodrigo tiene levantada la mano. Perfectamente. Primeramente, pido perdón por mi portuñol. Soy de Brasil, entonces hablo una mezcla de idiomas, todo menos español. Gostaria de agradecer la invitación que recibí por correio eletrônico para participar. Estou encantado com a fala e gostaria de parabenizar aos colegas pela fala. E prestando atenção às questões que foram colocadas, me chamou muito a atenção o quanto essas questões regionais, questões provinciais na Argentina se repetem no Brasil. O Brasil também sendo um país de grande extensão territorial, aqui nós temos estados, né, que são as nossas províncias, a nossa divisão ela se dá em estados, em que ocorre exatamente tal e qual as questões que foram colocadas por vocês, né? Principalmente, né, desse afastamento dos governos centrais que pouco pensam nessas regiões mais periféricas. Aqui o meu estado, o estado do Rio Grande do Sul, ele é considerado um dos estados mais ricos do Brasil, em termos econômicos, de desenvolvimento social. Todavia, a minha cidade aqui, Uruguaiana, que é na fronteira com o Passo de los Libres, ela vive muito dessas questões que foram apresentadas, principalmente economicamente e socialmente, das províncias que foram comentadas pelos colegas. Pelo pouco desenvolvimento econômico, né, a nossa região da fronteira aqui está desenvolvendo na questão econômica. Nós praticamente, historicamente, sempre fomos um corredor de passagem de mercadorias entre esse grande comércio que existe entre Brasil e Argentina e uma região agropastoril, muito voltada à agricultura, ao pastoreio, e essas questões também refletem na nossa educação. Pouco se fala das questões regionais no nosso ensino formal, e esse é um dos temas. Eu sou estudante de mestrado, eu estou fazendo uma maestria, e o meu tema de pesquisa é exatamente esse, o ensino, a educação nesses contextos que são marginalizados, principalmente no contexto fronteiriço. Tá? Gostaria de, mais uma vez, parabenizar os colegas pela explanação maravilhosa, aprendi muito com vocês, agradeço o convite, quando quiserem me convidar de novo, vou ficar muito contente. Tá? Muito obrigado. Gracias, Rodrigo. Te vamos a invitar, Rodrigo.
todavía nos quedan en este ciclo 4 encuentros más, así que felices de que puedas participar en los próximos también. Bueno, también decirles que está el formulario de inscripción en el chat, ¿no? Para inscribirse y, bueno, después correspondientemente tener las certificaciones de la participación en este conversatorio. Mi pregunta, aprovechando que tengo el micrófono abierto, era también esto de pensar una periodización particular, porque esto me parece como es lo que Marimar, apunto a lo que Marimar hizo el comentario, ¿no? Si ya están pensando o encuentran alguna cuestión ahí para pensar en una periodización propia, ¿no? Como hitos, que diga, bueno, esto es diferente o esto esto es relevante, no sé. Agrego por ahí a lo que vos decís, Adrián, bueno, felicitarlo, chico, por la verdad, tuvo súper la exposición, me enteré muchas cosas que no sabía. Pero por ahí esta cuestión de pero ahí pensaba, bueno, cómo abarcar la cuestión de la temporalidad en el análisis de las políticas o el desarrollo de organismos, incluso por el caso de los tres están trabajando no solamente políticas, sino de organismos estatales y demás. Entonces, y más allá de, bueno, esto pensar a lo mejor hitos que nos ayuden y nos cristalicen esta cuestión de algunos momentos o factores que están viendo por ahí también otros factores más allá de los hitos que les ayuden a ustedes a pensar, porque encima son periodos largos los que están viendo, que entonces lo hace mucho más rico todavía. Entonces, si son políticas o qué otros factores están interviniendo en esas miradas por ahí más a largo plazo que están viendo de las políticas, o de las políticas, de los organismos y demás. Bueno, a mí, por ejemplo, me falta ese cruce de los 60. Hay un auge de lo que es la adolescencia, desde el área de la psicología, hay muchos avances en lo que es la crianza infantil, así que yo creo que todo eso todavía falta, porque es propio de este recorte temporal y que por ahí está muy ligado sí, a la historia política o a los hitos que se van encontrando, pero eh, no sé, todavía tengo fuentes que no consulté, pero sé que existen, así que sí es interesante hacer este cruce con los aportes de, por ejemplo, Isabela Cose, que bueno, que recupera lo que es, también es una época en la que surgen las carreras de lo que es asistencia social y cómo esto va a influir después en las prácticas que ya venían em, de años anteriores, así que creo que todavía falta en ese sentido. Bueno, y en mi caso, de pensar también la creación de las carreras de nivel superior en la provincia, que se van a empezar a gestar a partir de los años 70, este, durante el gobierno de Navajas Artaza, digamos, como producto también de todo este proceso de transferencia de las escuelas primarias a la provincia. Y también, digamos, el problema de de la migración docente, ¿no? De los maestros a los espacios subnacionales o territorios nacionales, o de las escuelas, migraban a las escuelas nacionales y dejaban a la provincia, porque también había una cuestión salarial de por medio, una disparidad de salarios en el sector docente, ¿no? Entonces también es una problemática que se podría, digamos, abordar, la cuestión del surgimiento de las carreras, el tema de la migración de los maestros, eh, bueno, enfatizar de mejor los procesos, digamos, las leyes sobre la infancia, que falta muchísimo, digamos, en Corrientes por hacer. Eh, y bueno, no se me ocurre otra cosa, pero hay miles de problemáticas, digamos, que podemos abordar. Bueno, por mi parte, no sé, quizá el profesor Schaller me pueda sugerir algo, porque en general los ciclos económicos son muy marcados, digamos, y
Y la industria va siguiendo el ciclo algodonero, que a su vez va siguiendo un poco la dinámica nacional, así que un poco las periodizaciones tradicionales se aplican un poco más acá en el caso de Chaco. Quizá, no sé, pensándolo rápido, no lo he pensado, no he visto trabajo que piensen la priorización de una economía de Chaco desde el punto de vista de la infraestructura, por ejemplo. Creo que hay un antes y un después de la construcción del puente en cuanto a la vinculación económica con Corrientes, por ejemplo, y a las redes de intercambio que seguramente se generaron. Pero sinceramente no. Los actores económicos en general responden, digamos, a los lineamientos de lo que sucede desde el nivel nacional. No sé, el profesor Schaller, sí, quizás que es mucho más versado en la materia, se le ocurre. Bueno, muy lindo, muy linda la reunión que tuvimos tenido, que estamos compartiendo. Son las 8 de la noche. La verdad ha pasado el tiempo de una manera muy agradable. Ha pasado, hemos compartido una muy buena tarde. Nos falta el café, pero bueno, será en otra oportunidad. Así que bueno, felicitarlos nuevamente a los tres. Gracias a todos los que están presentes, a su participación y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo conversatorio. Así es, muchas gracias y gracias también a vos, Adrián, por coordinar este encuentro. Nos vemos entonces el próximo mes, nos encontramos nuevamente. Adiós. Gracias. 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 Hasta luego. Chao.